Con su permiso, presidenta. Adelante. Miren, el tema que estamos tratando ahora es la cuestión económica. Y en la cuestión económica, en un sistema como el que tenemos, que es el sistema capitalista, la máxima relación abstracta es entre capital y trabajo. Y ahí se desprenden modelos. Y el modelo que está actualmente en el gobierno, pues es el modelo que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era romper y acabar con el modelo neoliberal, que es el que venía funcionando durante 36 años. Y ese modelo lo que planteaba era que todo lo resolviera el mercado y se dedicaron a privatizar todo. Todo es todo. Y venimos rescatando para instalar la función del Estado en beneficio de las mayorías, porque el Estado a través del gobierno servía solo a los intereses de los que más tienen, de la oligarquía. Por eso tanta concentración y centralización de riqueza en México. Y pues por eso crecía la pobreza y la pobreza y la pobreza, y por eso también precarizaron el salario, porque ¿de dónde viene la riqueza? Pues del trabajo. Y entonces el salario siempre subió por abajo de la inflación durante 36 años, perdió poder adquisitivo 76%. Y en el modelo de la 4T, que recuperamos la función del Estado para que el Estado a través del gobierno sirva a todos, la prioridad es el bienestar y por eso el incremento salarial. ¿En cuánto va en este momento el incremento salarial de los dos o de lo que llevamos en el gobierno la 4T? 154% en términos reales, que es la variable principal por la que salieron 13.4 millones de mexicanos de la pobreza. Díganme cuántos mexicanos salieron de la pobreza en los 36 años de modelo neoliberal, si fue una fábrica de pobres. Y ahora el crecimiento, que es el problema que tenemos desde el modelo neoliberal y lo que estamos ahorita, tiene que ver con factores más exógenos que endógenos, más externos que internos, porque hay una contracción de la economía a nivel mundial, porque hay un reacomodo del sistema mundo y se acabó también el derecho internacional. Y ya saben lo que está haciendo Estados Unidos, que le pasa un poco como a la derecha mexicana, que perdió con sus propias reglas, porque dio la apertura, se acabaron las soberanías económicas, apertura comercial, ¿y quién le ganó? Pues no hay duda de que le ganaron los asiáticos, los chinos, porque el eje que mueve a la economía, al mercado, se llama competitividad. Y la competitividad tiene dos variables fundamentales: el costo de la fuerza de trabajo y la innovación tecnológica. Y ninguna de las dos tiene el imperialismo norteamericano. Y por eso aquí en México precarizaron el salario. Fíjense, no solo no subieron el salario mínimo durante 36 años, sino que metieron el outsourcing, la subcontratación, para precarizar más y pagarle menos a los trabajadores. ¿Quién metió ese modelo del outsourcing? Felipe Calderón. Y no hay duda, pueden decirnos, 0.3 es poco, pero casi es 1 billón en términos nominales de crecimiento, 2025. Pero vamos al otro factor, que es distribución de la riqueza, que va en sentido inverso del modelo económico neoliberal. Allá no sé quién le habla, presidente. Que va en sentido inverso del modelo neoliberal. Porque nosotros sí traemos una distribución de la riqueza y del ingreso verdaderamente mayúscula. De 35 millones de hogares que hay en esta patria, a 32 millones por lo menos le llega un programa social. ¿Cuándo en la historia de esta nación había habido esa distribución del ingreso?
Coordinador, si es tan amable, me solicita la palabra la diputada, la senadora, disculpe, Anabel Ábalos. Entiendo, es para una pregunta. ¿Con qué puede todo, senadora? Coordinador, ¿acepta la pregunta? Sí. Adelante, senadora. Muchas gracias. Señor diputado, si usted nos está diciendo que el país está maravillosamente bien, yo le quiero preguntar por qué en la historia de México de 200 años, en 7 años se duplicó la deuda externa del país. Es una pregunta muy seria porque yo no encuentro ninguna respuesta del por qué. Muchas gracias. Gracias, senadora. Adelante, orador. Sí, mire, no sé de dónde saca la cifra que se duplicó la deuda. Eso es falso. Hay una interpretación errónea, equivocada, del manejo de la deuda. La deuda sí se duplicó en los 2 sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Ahí sí se duplicó. No, ahí sí se duplicó. Es que miren, ustedes explican en términos de crecimiento nominal, no en función del PIB como debe de explicarse el tema de la deuda. El que de los sexenios pasados, digamos del modelo neoliberal para acá, nosotros reconocemos que con el presidente Vicente Fox bajó, pero con Calderón y Peña Nieto se duplicó. Y con Andrés Manuel López Obrador subió muy poquito en referencia a PIB. Le doy la cifra, 8% en referencia a PIB. ¿Sabe cuánto es el valor del PIB en México? Para que podamos ahora explicarles cómo se lee el tema de la deuda. Ahí creo que es donde estamos mal. Sé que hay interpretación de carácter político, no de carácter técnico-económico. Entonces ahí valdría la pena, si quieren, les platicamos y les damos una introducción a los principios de economía política, para que puedan un poco comprender de mejor forma lo que realmente sucede en la patria. Y podemos incluso irnos para atrás, desde la historia de la deuda, hasta tuvimos una invasión por Francia por no pagarle la deuda y por lo que hizo Juárez de la moratoria y una serie de cosas podemos explicar. Lo que sí fue grave en el tema de la deuda es el FOAPROA. Es así porque eran deudas privadas y nos las hicieron públicas. ¿Quién la hizo? Aquí no hay duda. PRI y PAN, Zedillo y PAN. Los diputados del PRI y del PAN aprobaron aquí el FOAPROA. Y esa es una desgracia para esta nación, esta patria, que se viene sacrificando los ingresos de la nación para seguir pagando esa deuda maldita, igual que la de Pemex, que verdaderamente es fatal. Ahí termino mi respuesta, presidente. Gracias. Bueno, entonces voy a terminar diciendo que las bases del nuevo modelo económico de la nación, que se llama economía con prosperidad compartida, estado de bienestar o estado social de derecho, vamos bien en la construcción del segundo piso de ese modelo, sin ninguna duda. Y preguntémosle a las mexicanas y los mexicanos y aprueban 76% a nuestra presidenta, que va construyendo este segundo piso de la 4T sin ninguna duda. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, con su venia mesa directiva, presidenta. Adelante. Hablemos de economía. Acabamos de escuchar hace un rato que México está mejor que nunca. ¿Es neta? ¿Es en serio? No están hablando de Dinamarca, ¿verdad? Me imagino. El peor crecimiento en los últimos 20 años, 0.9% de la pasada administración. ¿Cómo quién tuvo la culpa? Calderón, Peña. ¿Quién tuvo la culpa de que México no haya crecido? 0.5% este primer semestre.
¿Es neta que es el mejor México? Salgan a la calle a escuchar a los micro y pequeños empresarios, no nada más a los que les dan los programas. El precio del dólar, les aviso, no depende del gobierno, señores, están equivocados. El precio del dólar no depende del gobierno. Pregúntenle a cualquier país del mundo. Cuando hay devaluaciones es otra cosa, pero actualmente no depende del gobierno. El incremento del empleo, pues ¿de quién depende? De los micro y pequeños empresarios que se parten la madre todos los días en este país y los que generan el empleo, los grandes empresarios, micro y pequeños, no de los que están en el comercio informal, que por cierto en los últimos 10 años ha crecido más del 12%. Chequen números. El turismo, depende del gobierno el turismo, por favor. Acapulco, vayan a las colonias donde se vieron afectados, que no les han llevado el apoyo, el subsidio. Ahora resulta que el turismo depende del gobierno. Todo esto que acaban de escuchar sí depende de los empresarios, sí depende de los que invierten en este país, que no es el gobierno, porque no estamos creciendo. No hay infraestructura, no hay carreteras, no hay puentes, no hay hospitales. ¿De dónde dicen que está creciendo México? Lo que sí depende del gobierno, pues son los programas sociales, como Jóvenes construyendo el futuro. Eso sí depende del gobierno. ¿Y qué hacen aparte de promover a la 4T? Lo que sí depende del gobierno ahora, pues es el Poder Judicial. Ese sí depende ahora del gobierno, no toda la economía. Ahora lo que sí depende del gobierno, y escuché a mi compañera diputada, por supuesto que es la deuda pública. Hay que sumar 2 más 2. 10.6 billones recibió el 2018 el actual gobierno de deuda de toda la historia, no de un gobierno ni de Felipe, ni de Peña, ni de Fox, de todo el gobierno anterior. 40 años, 10.6 billones. Hoy la deuda, de acuerdo, por cierto, a la Secretaría de Hacienda, está en 20.1 billones. ¿De quién fue culpa el aumento de esa deuda? ¿De qué gobierno? Pues si los que pidieron, acabamos de aprobar el presupuesto en este Congreso y aprobamos 2 billones más de deuda. Bueno, aprobaron los que lo votaron, nosotros lo votamos en contra. Pues súmenle, eran 18 el último año, hoy son 20. ¿Por qué? Porque se aprobaron 2 más en este Congreso que acaban de aprobar el presupuesto. ¿Y eso de quién es culpa? No vengan aquí a engañar. ¿Cuál es la economía más importante de este país? Del gobierno, por cierto, Pemex. ¿Qué está haciendo hoy Pemex? Mandándole crudo a Cuba. Pero fíjense, no nos ha dicho este gobierno cómo factura, cómo cobran, cómo está la transferencia en pesos cubanos, en dólares, en euros, en libras esterlinas. ¿Cómo paga Cuba? No entiendo. Apoyo social a Cuba, perfecto, con crudo, petróleo crudo. Bueno, pues si no facturan y se le da apoyo, entonces vamos a darle apoyo a toda la gente que consume gasolina en este país. Hoy, según los barriles que se le han enviado, los cálculos son aproximadamente de $20 millones en un año.
Son 400 millones de pesos al año. Al día es 1.5 millones de pesos diarios que se le están mandando a Cuba en petróleo crudo. ¿Cómo lo refinan? Tienen que refinarlo en Cuba. ¿Cómo están las refinerías de Cuba? ¿Cómo lo hacen? No sabemos. Y Cuba lo vende, lo regala. ¿Qué hace con ese petróleo que se le manda de México? Que insisto, hasta el día de hoy su factura número 1 se llama transparencia. No existe. Ahora vamos a hablar de lo que sí requiere México. Acabamos de presentar en el mes de noviembre una iniciativa que se llama Crédito Justo, donde las tarjetas de crédito están cobrando más del 100 y 200% de intereses moratorios. Yo le pido a mis compañeros diputados y después al Senado que aprueben esta iniciativa. Ya la conoce aquí el coordinador Monreal de los diputados. Crédito justo, para que aquellos que tienen pocos recursos paguen sus créditos con un crédito que realmente puedan subsistir. Hoy no es crédito, no son intereses lo que cobran las tarjetas de crédito, es usura. Eso es lo que se llama 70, 80, 90% y algunos tarjetas comerciales hasta el 400% de intereses moratorios, que por cierto acaba de meter una propuesta el presidente Trump también en Estados Unidos de los intereses de las tarjetas de crédito. Seguramente escuchó a este Congreso. Aquí no hay justicia social cuando se castiga al contribuyente mexicano para subsidiar petróleo y combustible fuera del país. Aquí no hay soberanía cuando se endeuda México para mantener una política exterior ideológica. Aquí no hay bienestar cuando el gobierno abandona a los ciudadanos que trabajan, producen y pagan impuestos. Desde Acción Nacional lo decimos con claridad. México debe preocuparse por los mexicanos, por este país. México debe preocuparse por su economía, su seguridad, por su empleo y por su futuro. Ese es el país que defendemos y ese es el gobierno que Morena ha sido incapaz de construir. Demos vuelta a la página y hagamos de México un gran país como siempre lo ha sido. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy hablamos de un tema muy importante que es la economía de nuestro país. He escuchado en diferentes discursos, y no solamente hablo de esta honorable Cámara de Diputados, hablo también de los diferentes discursos cuando los compañeros van a dar sus entrevistas en diferentes medios de comunicación, que hablan de que la economía del país es estable, hablan de que la economía del país está en crecimiento, pero realmente esas declaraciones y esas intervenciones que se hacen son completamente diferentes a lo que las y los mexicanos se enfrentan y ven en las calles en materia económica. El día de hoy tenemos que hablar de que realmente nuestro país tiene un sentir de estancamiento, y no lo digo yo nada más en la tribuna, represento a las y los mexicanos que lo sienten, que lo dicen y que nos piden que vengamos y lo mencionemos en la tribuna más alta de nuestro país. Hay que reconocer que el crecimiento que se ha tenido en nuestro país ha sido mediocre al día de hoy, esa es una realidad. El crecimiento económico que tiene México es mediocre. Esa es la palabra que enfrenta esta realidad y nos duele. Porque yo creo que todos los que estamos aquí luchando por un país, y así como dice a mis espaldas, la patria es primero, queremos que a México le vaya bien, pero la realidad es otra. Si hablamos de cuánto ha sido el crecimiento, por ejemplo, hablemos de los números recientes del 2025. El tema del PIB, de este incremento, ¿cuánto fue? De entre 0.4 y entre 0.7% es lo que está aproximado en el crecimiento del PIB. Se estima
que para el 2026 solamente tengamos un 0.5% en el PIB. 0.5%, casi creo que menor de lo que hemos tenido ahora en el 2025. Y si nos vamos también a las mismas declaraciones y estadísticas que presenta la OCDE, ¿qué es lo que mencionan? Que podría ser ni siquiera hablar de la palabra crecimiento, que ni siquiera podemos estar hablando de esto. Estas son cifras lamentables. De tener un crecimiento hasta negativo, claro que es lamentable, pero también tenemos que hablar que si mencionamos estancamiento, tenemos que hablar de los empleos en nuestro país. Y si hablamos de empleos, hay que reconocer que el empleo informal ha venido creciendo y están los datos, más de 1,5 millones, ¿sí?, de empleos informales. Es lo que ha crecido. Si nos vamos a las cifras directas, es un 55% lo que ha crecido de las estadísticas que están de octubre del año de 2024 a octubre del año 2025. El crecimiento de los empleos informales ha sido más de un 55%, es más, el dato preciso es 55.7%. Si hablamos de empleos informales, quiere decir que estas personas que están buscando tener un ingreso para su hogar, no están teniendo un seguro de gastos médicos, no están teniendo una seguridad social, no están teniendo un aguinaldo, no están contando con una prima vacacional, no están contando con un retiro. Y eso no podemos hablar de que es algo bueno para nuestro país. Ellos tienen que buscar la manera de salir adelante, tienen que buscar la manera de llevar el ingreso a casa, por supuesto. Pero si se ha incrementado en un 55% y ha bajado aparte el empleo formal en datos también estratosféricos, yo creo que no podemos decir que la economía en nuestro país está bien. Y ya que estoy hablando del tema de los gastos médicos, viene un aumento y un incremento de los seguros de los gastos médicos hasta en un 35%. He estado platicando con diferentes asesores de seguros y te dicen, me da hasta pena llegar con la póliza de seguros con los clientes porque me da vergüenza decirles cuánto es lo que tienen que pagar o cuánto es lo que tendrían que pagar. Y sé que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, que es la seguridad social en materia de empleo y que es el tema de los gastos médicos, pero a fin de cuentas estamos hablando de salud en general. Que pues también con la deuda que nos cargamos en nuestro país, hay que reconocer que la deuda sigue creciendo. Pareciera que el gobierno federal quisiera que México esté endeudado, quisiera que México esté pobre, y aparte sin libertades. Y no lo digo de dientes para afuera. En el 2025 todas las reformas que fueron aprobadas por la mayoría en esta Cámara de Diputados afectaron el tema de la división de poderes, afectaron directamente al tema de los órganos autónomos y en automático eso le pega a la soberanía de nuestro país. Yo sé que estamos hablando de lo económico, pero una cosa lleva con otra o lleva a otra. Compañeras y compañeros legisladores, no cerremos los ojos, no hagamos que no pasa nada. El tema hasta de la votación que tuvimos en la ley de los derechos, en la ley federal de derechos, que por cierto en el PRI votamos en contra, se incluyeron aumentos hasta en los videojuegos, impuestos en los videojuegos. Háganme el tremendo favor, aumentos en los videojuegos. Promovamos el deporte, si queremos que los jóvenes no estén pegados en el tema de las redes sociales, de los videojuegos y demás, promovamos el deporte desde la materia educativa, hagamos campañas, demos información, etcétera. Pero no vengamos a aumentar impuestos, porque lo único que nos queda claro es que esos impuestos son para poder satisfacer esa deuda. Hay datos críticos y directos. Entre el 15 y 17% del presupuesto federal se va directamente a pagar los impuestos de la deuda que tiene nuestro país. Increíble, ese 15 y 17% podría estarse utilizando para invertirlo en materia de salud, en materia de seguridad, que tanta falta le hace a nuestro México. Diputadas, diputados, senadoras y senadores, con todo el respeto que ustedes se merecen, no podemos venir a esta tribuna a mencionar que todo es perfecto en México, que todo está bien. Los impuestos han venido a comerse el salario mínimo. La inflación que espera todavía para este año y para el que viene, vienen y le pegan directamente al salario mínimo de las y los mexicanos. No nos hagamos de la vista gorda, levantemos la voz, luchemos para que realmente el salario le rinda a las y los mexicanos.
Los estamos ahorcando con los impuestos. Y perdón que diga los estamos ahorcando, es algo que ustedes votaron, es algo que la mayoría votó. Pero a nosotros nos toca defender a la patria. Lo dije hace un momento y lo repito. Morena quiere un país silenciado, un país pobre y un país que no tenga crecimiento y aparte endeudado. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Con su permiso, presidenta. Miren, quisiera primero explicar el tema de la deuda porque sí necesitan una clase de introducción a la economía política y se las damos gratuitas y sin problema. Miren, aquí está correctamente la explicación. De 2000 a 2006, el incremento nominal, Fox la agarró con 1.33 billones y nos la dejó en 1.99, creció 13.28. Y con Felipe Calderón, pues la agarró como la dejó Fox, 1.99 billones y la dejó en 5.35 billones. La creció 108.88%. Y Peña Nieto la agarró en 5.35 y la dejó en 10.83. La creció 58.48. Y Andrés Manuel López Obrador la agarró en 10.83 como la dejó Peña y la dejó en 16.8. El crecimiento real es 15.8. ¿Va? ¿Ya les quedó claro? ¿O les explico con manzanita, les saco el… ¿no? Porque si no, no van a entender nunca el tema de la deuda, porque ustedes lo manejan en términos políticos. Y miren, aquí está la evolución de la riqueza, de la masa de riqueza que se genera en el país, cuánto se queda en el capital y cuánto en el trabajo. Cuando llegó Andrés Manuel, el capital se quedaba con el 74% y el trabajo con el 26%. Y cuando se fue Andrés, el trabajo se queda con el 31% y el capital con el 69%. Hubo 5 puntos de reducción de la desigualdad. ¿Por qué? Pues por el incremento salarial. 154 en términos reales, ahí en términos reales significa que descontamos la inflación. También les puedo explicar cómo se deflactúa, porque tampoco saben deflactuar, para que manejemos términos reales. Y ustedes que se quieren mucho a los norteamericanos, al gobierno norteamericano y a Estados Unidos, y en muchas cosas lo quieren copiar, hasta quieren que venga a invadir a México y la cosa. Miren, ¿y por qué aquí no quieren copiarlo? Esto que les estoy explicando de la riqueza en Estados Unidos es inverso. El trabajo se queda con el 70 y el capital con el 30. Y eso que en Estados Unidos hay una concentración de la riqueza mucho más que en México. Y allá tenemos un gobierno de oligarquías que ahora andan queriendo invadir el mundo porque ya no les da para tener utilidad, porque también allá hay pobreza y tampoco allá ha subido el salario. Y miren nada más este dato, miren, aquí hay que hablar con objetividad. Miren la última encuesta, cómo sale nuestra presidenta. 72% de apoyo de los mexicanos está a favor de la propuesta del modelo económico de la 4T. Fíjense una cosa, les voy a decir, si traemos poco crecimiento, lo aceptamos. ¿Por qué traemos poco crecimiento? Porque el PRI y el PAN desmantelaron el sistema industrial de esta nación. Dijeron que la mejor política industrial era la que no exista. Por eso ahora el Plan México va en la ruta de la recuperación del sistema industrial de nuestra nación para generar empleo y generar crecimiento, porque ustedes todo se lo cargaron al tema de la exportación y por eso tenemos una gran dependencia de la economía norteamericana. Todo lo importamos, hasta los botones de camisa, no puede ser. Bueno, vamos en la ruta de recuperar eso con el Plan México. Vamos bien en esa dirección también. Y les digo un dato más. En la encuesta, el 70% de la militancia del PAN, del PRI y de MC apoya a nuestra presidenta. Y un dato más. El capital financiero, los bancos,
En la 4T es cuando más han ganado en su historia, por eso ya ni ustedes no los representan. Y los que más tienen también ganaron. Pero ahora hay distribución por la vía del incremento salarial y por la vía de la transferencia de los programas que están en el artículo 4 de nuestra Constitución. Y miren, está la beca universal para los que estudian preparatoria, beca universal para los que estudian secundaria pública, para que no por falta de recursos se queden sin estudiar. Todo eso al final nos va a ayudar porque van a ser mexicanas y mexicanos con mayor habilidad, con mayores cualidades para el ejercicio del trabajo, y vamos a elevar también el tema de competitividad. Sin ninguna duda les digo a las mexicanas y mexicanos que vamos bien y que la 4T en el segundo piso va excelente, y por eso apoyamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sin ninguna duda. Muchísimas gracias.